mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 13 de diciembre del año 2022. Martes 13, día cabalístico. Algunos dicen que es día de mala suerte. Al margen de si usted cree en ese tipo de supercherías, el hecho es que mañana se va a consumar un golpe como pocas veces se ha visto en la actividad política en México en los últimos decenios. Esa actitud típica de un cacique pueblerino, aldeano, como es la mentalidad que tiene el presidente actual, el bulto López Obrador, además de haberle causado un gran daño a la economía y a la convivencia civilizada, con esto que veremos hoy en el Senado de la República, se rebasa todo lo que hayamos visto en estos 4 años que han transcurrido del actual gobierno. Al parejo de su actuación, esa capacidad para violar de manera sistemática cuanto reglamento y ley se le para enfrente, solo ha sido superada por esa veleidad o ese afán de presentarse como lo que no es de Ricardo Monreal. Ha llegado a un punto su ambivalencia, que yo no sé a estas alturas a qué ingenuo le crea. Esto que pasó en relación con la reforma electoral, que es un conjunto de reformas, artículos de la Constitución, era una reforma constitucional, y como ya hemos comentado, se le había advertido al presidente que no contaba con los votos necesarios para obtener en diputados la mayoría calificada. Sin embargo, él insistió en sacar adelante algo que era una imposibilidad más que evidente. En esas condiciones, y en vez de aceptar que no tenía los votos necesarios, el número de diputados necesarios, crea otro engendro jurídico legislativo, el famoso Plan B, que se presentaba y presentó peor que la reforma constitucional. La primera, un engendro de más de 900 páginas, se ve seguida, o la sustituye ante la derrota, una iniciativa de 450 artículos a reformar, de 6 leyes diferentes y un poco más de 320 páginas. Se aprueba sin la participación de la oposición, se impone la aritmética, la mayoría absoluta, y pasa de ahí con un conjunto de violaciones constitucionales que también, repito, no se veía hace decenios en el quehacer legislativo. Y allí es donde entra esta figura que parece más la persona que así se comporta, expresión de un profundo desarreglo mental. Una de las cosas que tuvo un tiempo corto Ricardo Monreal cuando pretendió ser gobernador de Zacatecas por el PRI y a la mala le quitaron la candidatura. En aquellos años era un hombre que tenía la dignidad y la valentía para definirse, pero a medida que fue ascendiendo políticamente, ganando un cierto prestigio como buen operador, en esa misma medida empezó esa ambivalencia, esa bipolaridad, diríamos, que ahorita dice sí, pero al rato dice no, y en la noche dice quién sabe. Y eso poco a poco lo llevó a desperdiciar su capital político acumulado a lo largo de decenios. Y como a cada capillita le llega su fiestecita, esta reforma
electoral, esta iniciativa de reforma constitucional y el Plan B, prácticamente constituyen el último, vamos a decir, esfuerzo de Ricardo Monreal de presentarse como un político hábil, y ha quedado simplemente con un hombre sin capacidad para tener la mínima dignidad para definirse y tomar una posición valiente en torno a lo que él ha criticado desde siempre: el uso perverso de la Constitución, a sabiendas de que no se tienen los números necesarios, pero se busca, mediante triquiñuelas jurídicas, sacar adelante lo imposible. Hoy, Monreal es uno más de los siervos de López Obrador, aun cuando diga él con palabras aparentemente de plena juridicidad, pero simplemente la realidad lo ha desnudado. Hoy no solo el bulto va desnudo, sino que se le ha agregado un compañero. Ricardo Monreal también va desnudo. Yo no sé si sus acólitos le van a decir: ¿sabes qué, Ricardo? Ya hiciste el ridículo, ya o modificas tu conducta o mejor te quedas callado. Esto que ha pasado, pues, de que sí, que no, mañana esto, yo defiendo esto, y que por cortesía jurídica y que lo van a corregir, pero que son 21 conjuntos de violaciones, pero que acá, y esto, y viene, y hablé con el secretario de Gobernación, y fue muy respetuoso, y la mentira que te eché. Eso, por más que él intentó venderse como el paladín del respeto a la Constitución, quedó simplemente como un payaso jurídicamente hablando. Y por otra parte, ¿qué sucede con esta aprobación a matacaballo y violando? Pues nomás les faltó violar la ley de la gravedad, pero todo reglamento, toda ética política por el caño, y se salieron con la suya. Perfecto. Hoy, más tarde, subirán al pleno ese dictamen, lograrán con los números que tienen sacar adelante, enviarán a diputados y esto y el otro, y posiblemente logren lo que les ordenó concretaran: el bulto. Pero ya se empezaron a cubrir, dijo el florero del Edén. Bueno, tenemos plan B del plan B. Posiblemente, si no se aprueba este plan B, tendremos o buscaremos un periodo extraordinario, o se presentaría en febrero, cuando sea el segundo periodo ordinario de esta legislatura, en el segundo año de su trabajo. Suceda lo que suceda, la decisión fue tomada desde hace semanas y sacaron adelante lo que se ha convertido, para mí, sin duda alguna, en el atropello más ofensivo y burdo que el Ejecutivo ha hecho del Legislativo, cuando menos en los 40 o 50 años de la vida parlamentaria de nuestro país. Y el que va a salir raspado y que prácticamente va a quedar como una servilleta que uno usa para limpiarse y luego la tira, así va a quedar Ricardo Monreal Ávila. ¿Qué forma tan vergonzosa de terminar una parte de su vida política? Si piensa, si aspira en su cabecita loca inmadura a que todavía puede ser candidato a la presidencia de la República por parte de Morena, yo dudaría realmente de su salud mental de Ricardo. Quizá podría aspirar como premio de consolación, como un reintegro, a ser candidato a la jefatura de gobierno. Sin embargo, dentro de Morena, pues hay aspirantes fuertes, el mismo Batres, que ahorita anda de capa caída por esta pifia allá en Xochimilco con los colonos o no sé quiénes protestaban ahí contra unas obras de infraestructura. Pablo Gómez, que es, vamos a decir, la aspiración de su vida, y eso lo ha llevado a ponerse de tapete
con López y es imitado ahora por Ricardo Monreal. Dice uno, ¿vale la pena dar ese espectáculo bochornoso que ya desde hace meses lo ha dado Pablo Gómez? ¿Y vale la pena para un personaje como Ricardo Monreal exhibirse de esa manera? Quedar en ridículo cuando primero habla de que el respeto y que acá y esto, y luego queda simplemente como un chairo más al servicio del bulto. ¿Le habrá servido de algo en realidad? Él es el que va a decidir, nadie más podría responder a esa pregunta. Pero el hecho ahí está, una vez más, producto de la actitud caciquil del bulto, un tema relevante para la vida política del país llegará a la Suprema Corte de Justicia. Este asunto se ventilará a partir de enero, cuando ya haya nueva presidencia de la Suprema Corte. El tema electoral obliga al Pleno de la Corte a verlo con una rapidez mayor que los otros temas que a veces duran años ahí en la Corte. ¿Cómo resolverá la Corte? Eliminará el plan B por las violaciones flagrantes al procedimiento, al respeto de las formas, pero también a la cuestión constitucional. Eso lo veremos quizá para marzo o abril del año próximo, posiblemente mayo, pero de que lo veremos, lo veremos. Y allá en la memoria quedará el mayor de los damnificados, Ricardo Monreal Ávila. No estoy diciendo que pasará a ser una parte más del basurero de la historia, pero sí su prestigio, su posición, sus aspiraciones sufrirán una abolladura en esa carrocería política de pronóstico reservado. ¿Qué podría decirle yo a Ricardo ante este espectáculo casi ópera bufa, sainete que nos ha presentado? Simple y sencillamente aquello que le decían a Ausencio Cruz en el programa de La Caravana: lástima, Margarito. Ni modo, Ricardo, lástima de tus esfuerzos por quedar bien con Dios y con el diablo. Tú bien sabes que en política eso es imposible y hoy pagarás las consecuencias de actuar como veleta y no haber tenido la dignidad suficiente para mantenerte del lado correcto de la historia. Que tengas buena suerte, Ricardo, en tu nueva etapa de un chairo más al servicio del bulto.